usted? ¿Cómo está? Dios le bendiga, le habla a su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Bendito Dios que nos da la oportunidad de compartir con ustedes una palabra más en este hermoso día que ha hecho el Señor. Sabe que este hermoso día no es casualidad, sino es algo que Dios preparó ya desde antes, desde la fundación del mundo. Ya Él había preparado cada día para nuestras vidas. De ahí el que siempre debemos ser agradecidos con Dios y darle gracias porque bendito sea Dios, nos da la oportunidad de compartir palabra de Dios, nos da la oportunidad de vivir, de tener una familia, de tener un trabajo. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Bendito sea Dios porque hoy nos tiene un tema precioso. Bendito sea Dios. Creo que es el tema del cual depende mucho nuestra felicidad. Es un tema que ojalá y usted que está allí, ojalá y usted se quede hasta el final y lo pueda escuchar o lo pueda ver. De verdad creo que le va a ayudar mucho en su vida. De verdad que sí. Le bendigo en el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias. Dígale, ahí donde usted está, dígale, Señor Jesús, gracias. Dígale, Señor Jesús, gracias. Gracias te damos por la vida, Señor. Gracias por el don de la vida, por el don de la sanidad, Señor Jesús. Gracias por mi familia, Señor. Gracias por todo lo que tengo, Señor. Gracias porque puedo caminar, porque puedo ver, porque puedo escuchar, porque puedo comer. Gracias, Señor Jesús, porque tengo un pedacito de pan que comer. Gracias, Señor Jesús, porque tengo un techito donde abrigarme de la lluvia, del sol. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor Jesús, por el país que me has dado, por la familia que me has dado. Gracias, Señor Jesús, por estar en mi vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Diga ahí donde usted está, dígale, bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Hoy vamos a hablar un tema que definitivamente es un tema importantísimo en nuestra vida. Es un tema que ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y cuando uno es un tema que nace porque quizás uno empieza a meditar un poco. ¿Por qué cuando uno ve estos videos de lo que está sucediendo, por ejemplo, allá en la guerra en Ucrania y Rusia, y vemos cosas tan terribles, tan tristes, y uno se pone a pensar, ¿por qué hay tanto odio en el corazón del ser humano? ¿Por qué hay tanto rencor? ¿Por qué hay tanta amargura? ¿Por qué ese deseo tan grande de desquitarnos, de autodestruirnos, tomando decisiones que destruyen a la humanidad, tomando decisiones que nos destruyen como seres humanos? Hoy vamos a destruir a alguien, pero mañana alguien nos va a destruir a nosotros, porque eso es lo que nosotros damos. Dice la palabra de Dios que lo que tengo te doy. Y si lo que yo tengo en mi corazón es puro odio, puro rencor, pura amargura, eso es lo que yo voy a dar y eso es lo que voy a recibir un día de mañana. Por eso tan importante este tema. Es un tema que de verdad lo hace meditar a uno y lo hace reflexionar realmente qué está sucediendo, por qué vemos tanta maldad en el mundo, por qué el ser humano no se contiene, por qué tiene esa ansiedad por hacer y hacer daño sin importarle las personas inocentes, sin importarle absolutamente nada. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Este es el tema que tenemos para hoy, ¿verdad? Es el perdón, la importancia del perdón, la importancia de ser yo libre, la importancia de andar con paz en mi corazón, la importancia de ser feliz. Nada nos puede hacer más felices que el perdón. Nada nos puede hacer más felices y tener más paz en nuestro corazón que el perdón. Hoy vemos situaciones en el mundo que se están viviendo porque hay gente que no perdona. El que me la hace, me la paga. Esa es la ley del mundo, esa es la ley que están usando. El que me la hace, me la paga. Y por eso Él me destruye a mí, yo lo destruyo a Él, y así vamos destruyendo aquello tan hermoso que un día Dios nos dio, que es este mundo tan hermoso, la vida, los seres humanos, las personas más queridas. Pero aún nosotros vivimos muchas veces
en una guerra, solo que una guerra diferente a la que se está viviendo en Ucrania y en Rusia. Es una guerra interna que llevamos en nuestro corazón. Esa falta de perdón nos está autodestruyendo y estamos contaminando aquello que está alrededor nuestro. Por eso nacen muchas preguntas. ¿Por qué nos cuesta perdonar? Dice, hay amargura en nuestro corazón. Dice, ¿cuáles son los derivados de la amargura? ¿Sabía usted que Dios habla de la amargura como uno de los peores contaminantes? Eso lo podemos encontrar en Hebreos 12:15. La amargura es un contaminante, es algo que contamina el entorno, contamina el ambiente. Eso es malo. Hoy es un día para erradicar eso de nuestras vidas, porque eso tiene muchas cosas que nos hacen daño. Dice, ¿qué produce la amargura? Número 1, ira. Número 2, enojo. Número 3, gritería. Número 4, calumnias. Número 5, difamación. Número 6, engaño. Número 7, injurias. Número 8, maldecir. Eso es tan solo una pincelada de lo que produce la amargura en un ser humano. Produce un trastorno mental, que aquella persona en lo único que sabe hacer, en lo único que piensa, es en hacerle daño. Es en ver cómo me desquito lo que a mí me hicieron. Dios no quiere eso para su vida. Dios no quiere que usted siga cargando con cosas que quizás hace mucho tiempo pasaron. Hoy es un día para dejar eso atrás. Bendito sea Dios. Pero ¿qué dice la Biblia de todo esto, queridos hermanos? Dice Efesios 4, capítulo 4, versículos 31 y 32. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó Dios en Cristo. Bendito sea Dios. Como vemos, Dios nos manda a perdonarnos unos a otros. Dios no quiere que tengamos en nuestro corazón la ira, el enojo, la gritería, las calumnias, la difamación, el engaño, las injurias, el andar maldiciendo a las personas, el odio, el rencor. Nada de eso quiere el egoísmo, nada de eso quiere Dios. Creo que tenemos claro la importancia de perdonar. Yo creo que cada uno de nosotros tiene claro la importancia de perdonar. ¿Cuál es el problema que hay en nosotros? Porque quizás todos tenemos claro que debemos de perdonar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el orgullo? ¿Cuál es la soberbia? ¿Cuál es la arrogancia? ¿Cuál es la prepotencia que hay en nuestro corazón? Que dice, yo no tengo por qué pedir perdón, porque yo no hice daño. A mí fue el que me hicieron daño. ¿Qué hubiese pasado si Jesús, estando allí en la cruz, se hubiera puesto a pensar así como pensamos muchos? ¿Acaso hubiera dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Hoy es un día para meditar, para reflexionar. ¿Seré yo una de esas personas? Bendito sea Dios, porque hoy le va a hablar a su corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, pero quizás usted es de los que dice, ya estoy cansado, ya estoy cansada de perdonar. ¿Verdad? Yo no sé si usted se está identificando con esta palabra y usted muchas veces lo habrá dicho. No, es que ya yo estoy cansado de pedir perdón. Ya yo estoy cansado de perdonar. Ya yo estoy cansada de pedir perdón, estoy cansada de perdonar. Pero mire, gloria a Dios, bendito sea Dios. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Y qué le dice el Señor? Porque Pedro le dice, hasta 7, Señor. Hasta 7 veces tengo que perdonar a mi hermano, a mi vecino, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis cuñados, a mis tías, a mi jefe, al patrón, al profesor. No, Jesús no le dijo hasta 7, sino le dijo,
No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si mal no anda la matemática, 490 veces. ¿Qué significa eso? Significa que es en todo momento. Dios nos manda a perdonar en todo momento. Una de las cosas importantes que nosotros debemos de entender y debemos de tener la humildad para reconocer es que cada uno de nosotros también se ha equivocado muchas veces, también ha ofendido muchas veces. Entonces eso nos puede hacer tener la tolerancia para también entender a las otras personas cuando son ellos los que se equivocan contra nosotros. Debemos de entender que así como nosotros nos hemos equivocado muchas veces hemos ofendido, que sin querer o queriendo, pero hemos ofendido. También debemos de entender que así las otras personas se han equivocado con nosotros, pero lo debemos de entender. Porque yo no estoy exento a no equivocarme, a no ofender. Creo que a veces quizás hace falta un poco de humildad en nuestra vida, ¿verdad? Dice, y Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, ¿sí? Como 490 veces, o sea, en todo momento. La Biblia dice, queridos hermanos, la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdonará. Eso lo podemos encontrar en Marcos 11:26, ¿verdad? Bendito sea Dios que está hablando a su corazón. ¿Será que hay un poquito de soberbia, un poquito de orgullo, un poquito de prepotencia en mí? ¿Se identifica usted con esta palabra? ¿Es usted de los que piensan que es a usted al que le deberían de pedir perdón? ¿Le ha sucedido eso a usted, querido hermano o querida hermana? ¿Está usted pensando todavía que es aquella persona a la que debe venir a pedirle perdón a usted? Y usted, mientras usted está viviendo una amargura ahí en su corazón y está contaminando todo su entorno porque aquella persona no viene a pedirle perdón por algo que le hizo quizás hace 2 años, 3 años, donde aquella persona ni se acuerda. Pero usted vive con aquella amargura en su corazón y usted vive pensando a qué horas irá a venir aquel tal por cual, aquella tal por cual a venirme aquí a pedir perdón a mí. Pero mientras usted está contaminando su entorno y quizás aquella persona ni se acuerda de usted. ¿Será que usted es de las personas que sigue cargando con cosas que sucedieron hace mucho tiempo? Y sin darse cuenta usted ha contaminado lo que está alrededor suyo. Porque hoy hay personas que están alrededor suyo que han aprendido a odiar y a tener rencor contra otras personas por lo que escucharon en usted, porque eso es lo que es un contaminante. Cuando una persona se convierte en un contaminante, lleva una amargura en su corazón, dice la Biblia que ese es el peor contaminante que hay, la amargura. ¿Qué significa? Que usted va a contaminar a personas que nunca tuvieron que ver nada con aquel problema que usted hace mucho tiempo tuvo. Pero sin embargo usted lo vive recordando y sin darse cuenta está contaminando, está poniendo a sus hijos, está poniendo a sus hermanos, está poniendo a su papá, está poniendo a su mamá en contra de alguien que quizás ni se acuerda de la ofensa que hizo hace mucho tiempo. Bendito sea Dios, ¿verdad? ¿Se identifica usted con esta palabra? ¿Es usted de los que piensan que es a usted al que deberían de pedir perdón? No sé, de pronto y hay un poco de orgullo y soberbia en su corazón. ¿Será? ¿Será eso? Yo no sé si es eso. Yo creo que hoy Dios está hablando a su corazón. Dios hoy nos está hablando. Dice ahí algo muy importante. En la oración que está en Mateo 6:12, dice, Jesús nos enseña que así como pedimos perdón a Dios cuando decimos Padre nuestro, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Cierto? ¿Qué nos enseña Jesús ahí? Que así como pedimos el perdón de Dios, también debemos perdonar. Es decir, que el perdón de Dios va condicionado a que nosotros también perdonemos. Si no, Dios, pues no nos perdonará, ¿verdad? Bendito sea Dios.
Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra, la palabra que hoy Dios está dando por medio del Espíritu Santo, pero Dios hoy le quiere hablar a su corazón. El amor de Dios es un amor perfecto. Es por eso que Él pide que nos perdonemos mutuamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Dele la honra y la gloria a Jesús. Dígale, Señor Jesús, gracias. Dígale, Señor Jesús, gracias por hablar a mi corazón. Dígale, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo ministre mi corazón, que tu Espíritu Santo me dé el discernimiento para entender qué es lo que tú me estás hablando, de qué es de lo que yo debo sacar de mi corazón, debo sacar de mi vida. Pídele discernimiento al Espíritu Santo y dígale gracias. Gracias porque hace tiempo necesitaba esta palabra. Amén. Bendito sea Dios. Dice, el perdonar reduce nuestros miedos. Al rechazo, al engaño, nos libera de la amargura, del odio y del rencor. Por eso es que hay muchas razones por las cuales debemos de perdonar. Dice, una de las cosas importantes del perdón es que el perdonar a alguien que nos ha hecho daño, nos identifica. Y ponga mucha atención, querido hermano. El perdonar a alguien que nos ha hecho daño nos identifica con lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Es como retribuir el gesto maravilloso que Jesús hizo por amor a nosotros en la cruz. Bendito sea Dios. Cuando nosotros perdonamos a alguien, estamos siendo obedientes a Dios, estamos siendo consecuentes con lo que hizo Jesús en la cruz. Decimos que amamos a Dios, pues tenemos que amar también a nuestros hermanos. Y no estoy hablando de hermanos de carne ni de sangre, estoy hablando de hermanos de mi espíritu, a nuestro vecino, a las personas que nos rodean. Debemos de amarlos. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Primer y gran mandamiento, pero dice el segundo, y amarás al prójimo como a ti mismo. Bendito sea Dios, ¿verdad? Dios es bueno y maravilloso. El perdonar dice que reduce nuestros miedos al rechazo, al engaño, nos libera de la amargura, del odio, del rencor. Dice, el perdón nos limpia, nos libera, cierra episodios dolorosos en nuestra vida. Cierra episodios dolorosos en nuestra vida. Eso sucede cuando perdonamos. Nos trae paz interior, hace que crezca nuestra autoestima. Y quizás antes solo veíamos los defectos de las personas y por medio del perdón quizás estamos aprendiendo a ver también las virtudes de las personas. Hoy Dios está ministrando su corazón. Así es, muchas veces el odio cierra nuestros ojos, cierra nuestro entendimiento. La falta de perdonar a una persona nos hace vivir viendo solo los defectos de aquella persona. Es que aquella persona es esto, lo otro y lo otro. ¿Por qué? Porque en nosotros lo que hay es un espíritu que está deseando, que lo único que está deseando es destruir a aquella persona ante las demás personas. Queremos hacer que aquella persona quede mal ante las personas y por eso siempre estamos buscando ver los defectos que ella tiene. Pero ¿qué sucede cuando Dios pone ese gesto maravilloso en nuestro corazón y perdonamos a aquella persona? Es cuando nos damos cuenta que aquella persona realmente no era tan mala como yo la veía. Y entonces lo que antes veíamos como defectos, hoy le vemos como virtudes y nos damos cuenta que también es una buena persona. Bendito sea Dios, ¿verdad? Gloria a ti, Señor Jesús. Dice entonces, ¿qué necesitamos para poder perdonar? Yo creo que Dios le está hablando hoy a su corazón. Dice Lucas 23:34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice, aquí no solo encontramos la ofensa más grande, sino el amor más grande. Sí, cuando leemos esto definitivamente es así. Aquí no vamos a encontrar solo la ofensa más grande que se le hizo al Señor Jesús, sino el amor más grande que vino del amor Jesús. Dice, un amor tan grande, capaz de perdonarnos aún en medio de su dolor y su crucifixión. Él dijo, en Lucas 23:34, dijo, Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es tremendo el ejemplo que el Señor nos da. ¿Por qué carajo nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué esa ansiedad nuestra, esa sed nuestra por querer destruir a las personas, por querer autodestruirnos nosotros? ¿Acaso no nos damos cuenta que cuando buscamos destruir a una persona, el primero que se está autodestruyendo es uno mismo, con aquel odio, con aquel rencor, con aquella amargura? Bendito sea Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces necesitamos tener amor para poder perdonar. Primera de Corintios 13 nos habla del amor. Dice, el amor es sufrido, dice, es benigno. El amor no tiene envidia, ni es jactancioso, ni se irrita, ni guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo soporta. Dice, el verdadero amor nunca deja de ser amor, queridos hermanos. Amor es lo que necesitamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice entonces, si Jesús nos ha perdonado, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Dime, ¿quieres vivir tu vida pensando siempre en lo que un día te hicieron? ¿Quieres seguir cargando con una amargura en tu corazón? Sabe que la falta de perdón no solo te está contaminando tu vida, sino todo lo que te rodea. Bendito sea Dios. Hay una historia que dice que venían dos hombres. Y yo quiero que usted le ponga atención a esto, porque es muy importante. Creo que está sucediendo mucho todavía hoy en día. Dice que hay dos hombres que vienen por el camino, vienen caminando. De pronto ven un anciano al otro lado del río. El anciano quería pasar el río, pero él no podía cómo pasar el río. Entonces los dos hombres que vienen caminando lo ven y se ponen de acuerdo y uno decide pasarlo él en los hombros. Dice que se lo echó en sus hombros y pasaron el río, y cuando pasaron el río bajó el anciano y lo puso al otro lado del río. Siguieron caminando. Dice que pasaron más o menos 1 kilómetro, kilómetro y medio, y aquel hombre seguía quejándose del dolor en los hombros. Y entonces el que iba con él le dijo, ¿por qué te quejas del dolor en los hombros si usted hace como 1 hora que usted ya dejó al anciano allá atrás? Eso es lo que sucede. Sucede que a nosotros alguien nos ofendió hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo fue aquello pasó, hace mucho tiempo aquello quedó atrás. El anciano había quedado atrás. Ya él lo había bajado de sus hombros. No tenía por qué seguir con aquel peso en sus hombros. Sin embargo, aquel hombre seguía con el peso en sus hombros como que si siguiera cargando al anciano. Es lo que sucede con nosotros. Nosotros hay cosas que pasaron en un tiempo atrás, pero las seguimos cargando, las seguimos llevando en el hombro. Hoy es tiempo de dejar eso atrás, de saber que ya aquello ya pasó, que quizás aquella persona ni se acuerda del daño que hizo. ¿Por qué yo tengo que seguir con eso? Bendito sea Dios. Dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir cargando con cosas que quedaron atrás? ¿Sabía usted que la falta de perdón nos hace esclavos del odio y del rencor y de la amargura? Hoy es el día para ser libres de toda esclavitud de la falta de perdón. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Yo creo firmemente que usted hoy va a tomar la decisión de que si usted todavía tiene por allí algún rencor con alguien, si usted todavía está resentida, usted todavía está resentido porque alguien le hizo daño, le habló feo, la insultó, lo insultó, alguien le quedó debiendo, no le pagó, alguien le gritó muy feo, le ofendió, alguien le hizo sentir mal, alguien la hizo sentirse humillada, lo hizo sentirse humillado. Yo creo que usted hoy va a tomar la decisión de descargar eso y dejarlo allá atrás, así como aquel hombre que bajó al anciano sus hombros y lo puso al otro lado del río y no lo cargó más. Usted debe entender que usted hoy no tiene por qué seguir cargando con aquello que un día cargó. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver, hoy lo dice,
Lo primero que harás será hacer un altar a Dios y pedirle a Dios que te ayude a perdonar. ¿Verdad que sí? Eso es lo que tú vas a hacer hoy. Tú hoy vas a encontrar las fuerzas y, y en medio del silencio vas a encontrar un espacio para hablar con Dios. Vas a hacer un altar para Dios. Hacer un altar para Dios significa inclinarse en lo secreto, cerrar la puerta y tener una intimidad con Dios. Y usted le va a decir al Señor que le ayude, que le dé fuerzas para poder sacarse aquello que lleva adentro, que posiblemente le ha hecho mucho daño por muchos años o por poco tiempo, no importa cuánto sea el tiempo. Si lo sigue dejando crecer, puede ser que fue apenas ayer, pero si usted lo sigue dejando crecer, pasarán años y usted llevará aquello ahí. Yo creo que usted hoy va a hacer un altar al Señor. Usted va a entrar en la habitación con el Señor y usted le va a decir al Señor que le dé esas fuerzas para sacarse eso de adentro que le está contaminando su vida, ¿cierto? Pero vea qué importante lo que es muy posible que el Señor Dios, el Señor Jesús le dirá a usted. Dice, y ahí vamos a la palabra que está en Mateo 5:23. Y créame, queridos hermanos, que cuando usted le pida a Dios que le dé las fuerzas para perdonar, Dios le va a probar. Porque dice Mateo 5:23, dice que esto es una confrontación a nuestra verdadera humildad. Dice la palabra de Dios, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Como vemos hoy, Dios le va a confrontar realmente qué lleva usted en su corazón. Si va a dejar seguir dejando que aquel orgullo, que aquella soberbia, que aquella prepotencia, que aquella arrogancia lo siga consumiendo, la siga consumiendo, o si usted va a tener un momento de humildad, un momento de debilidad ante los pies del Señor y va a reconocer que necesita de Dios, que necesita perdonar para poder ser feliz. Dios le va a confrontar en la humildad, porque es ahí donde Dios le va a decir, vamos a ver si es cierto que usted realmente quiere que yo le ayude a perdonar, que yo le dé las fuerzas para poder perdonar, y le va a probar por el lado de la humildad. Bendito sea Dios. Por eso dice esa palabra en Mateo 5:23, dice, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar, dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda del altar, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bendito sea el nombre de Dios, porque hoy Dios nos ha regalado una palabra, hoy Dios nos ha querido dar una palabra de paz, una palabra de esperanza. Dice, bendito Dios, pues no nos ha llamado a vivir como enemigos, no nos ha llamado a vivir como enemigos, sino nos ha llamado a vivir como hermanos. Yo le quiero decir a usted, querido hermano, querida hermana, con toda humildad y con todo respeto, es necesario sacar estos resentimientos que hay en nuestro corazón. Es necesario sacar esa amargura de nuestro corazón, porque como dice la palabra de Dios, es algo que contamina, no solo contamina su vida, sino contamina todo lo que te rodea. Y eso no es bueno, porque tarde o temprano aquello se va a convertir en algo muy terrible para su vida, y a lo mejor va a ser tarde. Hoy podemos ver, como hemos visto, hemos hablado un poco y nos damos cuenta cómo la falta de perdón, cómo esa arrogancia, esa soberbia, ese orgullo, está haciendo tanto daño en el mundo, ¿verdad? Dios no quiere que las personas se pierdan en la amargura. Dios quiere verles sonriendo. Dios no quiere que su sonrisa dependa de las personas. Dios quiere que su sonrisa dependa del amor de Dios que está en su corazón. Hoy es un buen día para decirle al Señor, Señor, ayúdame
a liberarme de esta esclavitud que yo tengo. Ahí donde usted está, dígale, Señor Jesús, dígale, manda tu Espíritu, el Espíritu Santo, que me dé las fuerzas para poder liberarme de esto que no he podido sacarme de adentro, de esta amargura, de este odio, de este rencor que me está matando, que está matando a los que me rodean, que está haciendo daño, que está contaminando. Señor Jesús, ayúdame a tener un corazón como el tuyo, un corazón que aún estando en la cruz, que aún estando siendo crucificado, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor Jesús, ayúdame a entender que muchas de las personas que quizás un día me ofendieron, lo hicieron porque no sabían lo que hacían. Lo hicieron porque quizás tenían ignorancia en su mente, en su corazón, y por eso no entendieron que era parte de una debilidad como personas, el querer ofender a alguien, el querer hacer pequeño a alguien, el querer humillar a alguien, el querer menospreciar a alguien. Señor Jesús, yo quiero un corazón conforme al tuyo, conforme a tu voluntad. Así, Señor, como tú un día le dijiste a David que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Yo hoy quiero, Señor, retomar esa palabra en mi vida, en mi corazón, y decirle, Señor, que yo también quiero tener un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que sabe perdonar, un corazón que sabe amar, un corazón que es humilde, un corazón que se llena de ternura, que se llena de dolor al ver el sufrimiento ajeno. Señor Jesús, ayúdame a ser más conforme a tu voluntad, ayúdame a sacar el odio, la amargura y el rencor de mi vida. Señor Jesús, en esta tarde yo estoy declarando en el nombre de Jesús que a partir de hoy yo voy a perdonar, a partir de hoy yo voy a ser feliz y voy a dejar que las demás personas sean felices también. A partir de hoy voy a construir mi vida en el amor de Dios. A partir de hoy voy a reconstruir mis metas en el amor de Dios, en el amor de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios que nos dio la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta tarde una palabra. De verdad, muy agradecido, de verdad, muchas gracias porque nos diste la oportunidad de poder estar con ustedes. Ojalá y esta palabra que hoy han recibido ustedes, la guarden en su corazón, la mediten mucho y reflexionen. Saben, no es bueno estar con odio en el corazón, no es bueno estar con rencor en el corazón. Sabe, es más bonito amar que odiar. Dios les continúe bendiciendo.